Partamos Podcast. por la parte inicial y vamos a deconstruir todo al tiro de golpe, ¿eh? Las pérdidas son una ilusión. ¿Saben por qué las pérdidas son una ilusión? Porque uno no puede perder algo que a uno no le pertenece. Partamos por ahí. Va a subir la Fer también. Entonces, ¿qué entendemos con eso? Las pérdidas son ilusiones. Voy a lo mismo. No puedes perder algo que no te pertenece. ¿Qué entiendes por ese concepto? Saludos, Aril. Hola, Saludos, Fer, ¿cómo está ahí? Hola Fer, ¿cómo estás? aquí estamos. Estaba esperando un ratito el live porque tengo que trabajar mañana, entonces Ay, me ya. acompañan un ratito. Sí, ya me habían puesto la corriente ya. Me dijeron, 12 minutos de atraso, me dijeron por ahí. Estaba esperando que abriera el live el amor de mi vida. Em, ¿Tú qué entiendes por las pérdidas, Fer? ¿O cómo tú podrías Ah, superar una pérdida? Es un tema complejo. ¿Cuál es tu pucha. concepto? ¿Qué entiendes tú? Es que yo ya no lo entiendo, yo lo viví. ¿Mm? Gracias Pero por para... tu consulta. ¿Mm? No, para mí fue, ay, se me cayó la vida. Mm, claro, en base a los procesos. Pero mira, para avanzar un poquito y explicar cómo darle otra connotación a lo que es la pérdida, voy a lo que repetí anteriormente. Las pérdidas son una ilusión. Mira lo que digo. Ujú. Uno no puede perder algo que no le pertenece, algo que uno no posee. ¿Se entiende? ¿Ya? Si lo hablamos de personas, si hablamos de relaciones como tal, no puedes perder algo que no te pertenece. Tú ilusionas si crees que es tuyo, que te pertenece, por un tema de que tú eres en base a un concepto egoísta de creer que algo es tuyo, sabiendo que no es así. Ahí es donde uno cae en la culpa, ¿cachai? Donde siente el dolor y se siente responsable y no es realista del suceso, del acontecimiento que pasa, o ese proceso de situación que existe. Oye, hablando de esta persona, bueno, si alguien quiere subir, cabros, suban nomás, ¿eh? Pónganle bueno, el que quiere opinar acá, todo bienvenido. Aunque se suban, bueno, a dar jugo, bueno, también. También esos salen grabados, así que no se preocupen. Entonces, mira, entendamos que las pérdidas son una ilusión porque uno no puede perder algo que no le pertenece. ¿Ya? Uno tiene que aprender a dejar ir, soltar ciertas situaciones, porque eso es parte del proceso de la vida. Por eso volvemos a lo mismo. Entonces, si no te pertenece, no sería pérdida. Exacto, exacto, Laurita. Efectivamente, sí es. Por eso, volvemos a lo mismo. Es un concepto egoísta, donde mi creencia dice que algo era mío porque yo lo catalogaba que era mío, sabiendo que no es así. Por eso uno tiene que siempre identificar su culpa, ¿cachai? Y el sentimiento de la pérdida y ser más realista con lo que es su presente. Y saber que la persona que tú fuiste en ese entonces o el suceso que fue ahí no es lo que te marca ahora. Por eso uno no puede estar ligado muchas veces a esas cosas. Saludos, Eli, ¿cómo estáis? Un abracito, Eli. Es que depende de qué tipo de pérdida. Es que si lo llevamos a temas de pérdida en base a lo que son las relaciones interpersonales, vuelvo a lo mismo. No puedes decir que algo se te pierde porque no es tuyo. Porque nada es tuyo, no, porque no te pertenece como tal. Por eso, mira, hay que aprender a identificar lo que es tu culpa, ¿cachai? El sentimiento de pérdida y ser realista con tu presente. Por eso hay que saber que tú no eres o no fuiste lo que eres actualmente ahora. ¿Ya? Y que todo es parte de un pasado o de cierto proceso. O Por sea, ¿tú ende, quieres no. decir que lo único que nos pertenece a nosotros somos nosotros mismos? Exacto, exacto. Correcto. Acá hablamos de pérdida en base a lo que es el factor externo. Lo que uno Perfecto. considera que es una pérdida para uno. Ya, Ok. En base a un Ya. tema introspectivo, o en base a un tema introspectivo, lo que uno hace ahí es tratar de autoanalizarse, po. Es lo que hablábamos en la idea anterior, po. Trabajar con tu sombra, Correcto. el efecto reflejo, el cómo tú te interiorizas contigo mismo y te conoces. Saludos, Joker, ¿cómo estás, amigo? Hola, Lucero, tanto tiempo, Sutro, el rey del pasapoca. Saludos, bro. www. Ya, Por eso te digo, yo sé que algo externo, que lo único que me pertenece a mí es mi vida. Pero si mi vida se pierde a causa de una pérdida. tienes que trabajar tu sombra. Y eso lo hablamos en la ley anterior. No nos desviamos de la ley de ahora. Ya, ok. Mira, cuando hablamos de pérdidas, en base a lo que uno entiende como pérdida, que no es perderse uno mismo, que también podríamos indagarlo en otro live quizás cuando se pueda, sobre Es que qué es pasa un buen cuando uno tema se, también. se pierde a sí mismo.
Sí. Después lo podemos analizar más a fondo. Sí, obvio. Espera, entonces el concepto que uno entiende sobre lo que es una pérdida, hay que entender que las cosas, todo pasa para algo y no por algo. ¿Se Ujú. entiende? Sí. Cuando nosotros cambiamos un poco la mentalidad y decimos que todo pasa para algo y no por algo, cuando todo pasa para algo es, por ejemplo, tener un aprendizaje de ciertas situaciones. Aprender algo de cierto cúmulo de emociones que uno presentó en cierta instancia. Es como en vez de decir por qué, ¿para qué? Una cosa así, Exacto, exacto. ¿cierto? ¿Para qué? ¿Y Totalmente. para qué? Puede ser el aprender, po. Esto me Correcto. pasó para yo aprender Pa- esto. Esto me sí. pasó para yo mejorar en esto. Esto No me pasó porque a para yo mí, crecer en esto. no Exacto. porque a mí, porque yo, porque esto otro. Claro. Sí. Exactamente, exactamente. Ujú. Qué difícil. Por eso es importante el tema de cómo uno tiene sus conceptos en base a lo que es la pérdida. Por eso digo, ya cuando tú entiendes o te despojas de que nada te pertenece, más que solamente tu emoción y tu idea, las cosas cambian un poquito, puedes llevar un poquito más las situaciones por un buen cúmulo, ¿cachai? Por eso siempre hay que decir que aprender a soltar, ¿cachai? Buenas noches, saludos a todos, puntito, saludos, buenas noches. Estamos hablando sobre las pérdidas, amigos. Si quieres subir, póngale nomás. Si alguien quiere mandar solicitud, cabrón, suban nomás. Aquí todos opinan, no hay problema. Sí, porque si lo Entonces, hablamos, como tú dices que la pérdida de bueno, la pérdida de una ilusión, obviamente que es personal, ujú, eso sí se puede avanzar y se puede totalmente superar. El tema es perdí a mi... cómo. O sea, ujú, per- ¿cómo? ujú. Correcto. Sí, pues por eso, mira. Dice acá abajo, puntito, perdí a mi ama hace poco, me tiene en depresión. Luciano, ¿te acuerdas de tu relación? Cuéntales cómo saliste adelante después que te pegaba ella. Eso después lo vamos, bueno, lo contaban tantos leyes esa weá, weón. Ya como que muy repetido eso. Hola, saludos, Pita. Mira, entonces, mira, una de las partes que uno tiene para el tema de lo que es la pérdida es que tiene que aprender a soltar, ¿cachai? Aprender a soltar. Es el trabajo que uno tiene que hacer en su presente y no estar aún ligado a lo que es su pasado. Porque muchas situaciones de tus pérdidas son producto de cosas pasadas que tú todavía las haces presente. Y es uno de los grandes problemas, las grandes disyuntivas que uno tiene en choques emocionales, ¿cachai? De no querer aprender a soltar. El Mm. no querer a trabajar en eso, como dijimos anteriormente, que es para algo y no por algo. Saludos desde Valle, saludos Vita, saludos. Por eso ¿Cómo hay que se ser hace? responsable. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Mira, es que vamos a eso, mira. Una de las partes importantes es no justificar tu culpa, ¿cachai? Y el sentirte responsable y vuelvo a lo mismo. Y tienes que ser realista de tu presente. Y tienes que equilibrarte en esas cosas. No tienes que justificar tu culpa. Alimentar tu culpa no te ayuda en nada. No es como algo que te aporte de buena manera, ¿cachai? Y generalmente uno con este tipo de situaciones, cuando uno tiene pérdida, uno siempre se siente responsable. Y eso es lo que trae la culpa. O sea, pude haber hecho esto, pucha, ¿por qué no lo hablé de esta manera? ¿Por qué no alcancé a hacer esto? ¿Por qué no aproveché más esto? Y eso es lo que a uno lo calcome, ¿cachai? Lo que a uno lo tiene en un constante trabajo de no querer superar una pérdida, Sabes que a de mí no no me pasa aceptar. nada de eso que tú dices. Es que es el tema de aceptar la realidad. Pero ya después vamos a tocar eso. ¿Cómo hacerlo sencillo? Vuelvan a lo básico. Es que ahí vamos, Joker, po. Es que, mira, nadie dice que las cosas son fáciles. La vida no es fácil. Pero sí la vida es simple si tú la quieres ver de forma simple, pero no significa que sea fácil. El proceso no es fácil. Pero sí te puede dar cosas simples en la vida, ¿cachai? Tú lo puedes llevar de una manera simple. Fácil no. El proceso no es fácil. Simple es cuando te quieres proyectar, simple es cuando lo quieres lograr, simple es cuando lo quieres intentar. Pero no dicen que es fácil. Jamás ha sido fácil. Todos hemos tenido procesos en los cuales hemos pasado por distintas etapas o duelos emocionales en los cuales nunca ha sido fácil. Pero después, con el tiempo, tú ves que es simple. O del mismo tiempo tú vas absorbiendo y aprendes, ¿cachai? Y no la primera pérdida o una segunda pérdida tiene el mismo impacto que antes. Pero todo es transitorio. La vida es difícil, con sus precios contra, efectivamente. Pero es que por eso hablamos. Estamos hablando de la pérdida, Pupita. Estamos hablando de la pérdida. Oye, Lucero, pero ya, mira, tú dices que la pérdida es una ilusión. O sea, mi hijo era una ilusión. No, lo estás entendiendo súper mal. Entendiste súper mal Sí, el concepto creo entonces. que lo estoy entendiendo mal. Emocionalmente, una pérdida es la ilusión de tú creer que es tuyo. Esa es la ilusión de tu juego emocional.
Mira, no puedes perder algo que no te pertenece. Por eso es la ilusión tuya de tú sentirlo algo tuyo de forma egoísta. Esa es la ilusión de, ¿Puedo a lo mejor poner un ejemplo? Podría quizá a lo mejor poner un ejemplo como si ¿sí? es que a lo mejor estoy bien o mal dentro de, ¿Mm? como tú dices, bueno, una pérdida de una forma externa, un matrimonio. ¿Mm? ¿Ya? ¿Puede ser o no? Es que, Porque obviamente esa persona no me pertenece. Te estoy preguntando si se puede poner como ejemplo. ¿Mm? Estoy aprendiendo. ¿Se entiende? ¿Mm? ¿Mm? Eh, Porque obviamente la persona no me pertenece, ni las emociones, y etcétera, y viceversa. Vuelvo a repetir, las pérdidas son una ilusión creada por uno mismo, las cuales no se puede perder algo que no te pertenece. Es un concepto egoísta que uno tiene, donde cae la culpa y el dolor y el sentirse responsable y no ser realista. Eso es, eso es. Exacto, nadie es dueño de nada, como dice Pippens. Pippen, ¿querés subir mi bro? Realmente no entiendo a ver, el concepto del tema pérdida. O sea, tú hablas de pérdida, pero ¿de qué tipo de pérdida? Primeramente veamos qué tipo de pérdida es. Después le damos con el tema, porque la Catrala lo ve como una pérdida de algo en que no te pertenece. Claramente una pareja no te pertenece, no es nada tuyo, no apareció en tu vida. Yo lo veo por el tema mío, que es mi hijo, no sé, y para mí siento que sí me pertenece. Entonces, tomemos un tema consecuente con lo que estamos hablando. Estamos hablando de lo que es la pérdida emocional que uno tiene, con lo externo, Ya. ¿ya? Pippen, ¿cómo estás, amigo? ¿Cuál es tu concepto de las pérdidas? ¿Cómo uno puede superar pérdidas? Eh, pero es que eso es posesivo, pues, entonces tú no tenés posesión frente a nada. O sea, puede ser tu hijo, pero tu hijo llegó a una edad en que dejó de ser tuyo, pues. Los ¿Cachai? hijos, claro, los hijos son prestados, como Él se toma la dice. decisión y jodiste. Aunque sea tu Exacto, hijo, él se va. Y si quiere no te habla más, si quiere desaparece. ¿Cachai? Entonces, no, también no puede ser tan posesivo. Mm. De hecho, por ser a los 18, él cumple la mayoría de edad y te permite ser libre, po. Ahora, una pérdida de un abuelo, de todo. Porque si es que no sé, weón, yo por ser, como contaba la otra vez, yo perdí a mi abuelo, que era mi papá, y para mí, a pesar de todo lo que yo lo extraño, no fue doloroso, weón. ¿Cachai? Porque creo que me dediqué como que en vida y como que estáis preparados para eso, weón. Ahora, a diferencia de un hijo, yo creo que ahí ya es como otro tema, que no te lo esperáis. Pero también si hay que estar toda la vida lamentándote, ¿m? Vaya a ser esclavo, vas a ir tú a ser esclavo de ese ser, ¿cachai? Y ahí te torturáis exacto. solo, es cuático. Después quería llegar a ese punto, pero efectivamente así es, po. Vladimir, ¿cómo Tipo, está? vas a ¿Cuál es ser su opinión, el dueño de amigo? tu vida. ¿Mm? Espera, escuchemos a Vladi ahora. ¿Cómo está Vladi? ¿Cómo va? ¿Cuál es su opinión respecto a las pérdidas? Bueno, mira, yo sentimiento encontrado. Perdí a mi ¿Mm? esposa cuando nació mi hijo. ¿Ya? Entonces, para mí son fechas nacimiento de mi hijo feliz, pero también a la vez triste porque tengo que ir a otro lado a verla y estar haciendo una fiesta con mi hijo, por ejemplo. Entonces, sí, uno tiene que soltar, pero cuesta soltar. No llegar en un año, 2 años uno suelta, no. Cuando uno pasa o uno sufre a alguien querido, uno le cuesta bastante. Pero suelta, con el tiempo va entendiendo que las cosas, uno tiene que dejar ir las cosas, pero uno queda con sentimientos encontrados. Mira, sí, sí, eso no lo discutimos, pero mira, uno de los conceptos, uno de los conceptos para aprender primero a lo que es reconocer una pérdida. Pero estoy a bajar un poquito el volumen, mi bro, para que, ya, para que, como se escucha al fondo. Mira, una de las cosas que hay que aprender en base a lo que tratamos de duelo, espérame, voy a saludar a la Carmen Gloria bajito. ¿Qué más dice abajo? Si no dejan que el lucero exponga y termine el tema. Saludos, saludos, saludos a todos, saludos a las personas. Ya. Mira, una de las cosas que uno tiene que aceptar primero cuando está viendo un proceso de duelo, ¿cierto? Ya mira, una de las cosas importantes en lo que es ahora sí, para reconocer lo que es tu duelo, es aprender a validarlo, ¿cachai? Y no hay que evadirlo.
generalmente uno de los primeros conceptos lo que hace es evadir el duelo, ¿cachai? El no querer reconocer. Uno tiene que aceptar y vivir el sentir, ¿cachai? Y no sentirse especial en base a compararse de manera superior con el resto. ¿A qué me refiero con esto? Realmente cuando uno pierde algo, ¿cachai? O cuando uno siente que perdió algo que fue muy, muy fuerte para uno, se compara de manera superior. Es que yo soy el único que ha sufrido de esta manera. Es que soy el único que le duele así. No, es que tú no has pasado por lo que yo pasé. Es que mi dolor es mi dolor y así me duele. Y es un mal concepto que nosotros tenemos, de no querer entender o reconocer bien lo que es nuestro duelo, ¿cachai? Y uno se cree superior en que es la persona que sufre más del mundo, que es la persona que genera, no sé, un centro especial de dolor, que es como el más dolente de todo el mundo, y que el resto no va a entender su dolor. Primero hay que quitarse esa chapa, ¿cachai? De que uno piensa de que todo su dolor es solamente de uno y nadie va a estar al nivel de conocer su dolor. Saludos, Michael. Mira, voy al punto que digo. Una de las primeras formas para reconocer lo que es tu duelo es validarlo y no evadirlo, ¿cierto? Uno tiene que aceptar y vivir su sentir y no sentirse especial en base a compararse de manera superior. ¿Qué pueden ustedes entender de esto? Que yo no Quiero puedo escucharlo a ustedes. minimizar el dolor de otra persona, independiente del dolor que yo esté pasando, el dolor de la otra persona también es válido. No porque a mí yo sienta que a mí me duele, a la otra persona le va a doler menos o le va a doler más. O sea, cada cabeza es un mundo y cada uno tiene su proceso. Ivania dice, es que todos los seres humanos viven su duelo diferente. Así es, todos somos distintos. Así es, pues, Gloria. Dale, No sé si no Pipes. está en discusión. El punto es asumirlo, po. Es lo que está diciendo. Es asumir que tuviste la pérdida. ¿Mm? ¿Cachai? Pero es lo que te digo yo, pues. Yo por ser mi abuelo, puta, a pesar de todo lo que yo lo quería, y no estoy diciendo que yo sea intolerante con el tiempo que tomen los demás. ¿Cachai? Estoy Yo totalmente sé, en acuerdo yo que cada uno tiene su proceso. sí Pero, está. y también es mi forma también de cómo decimos, hablamos con Lucero, de cómo te criáis. ¿Cachai? Para mí, dentro de todo, yo he sido como, siempre lo he dicho, he sido como súper solitario en mí. Entonces, claro, eran mis papás todos, ¿cachai? Pero en parte yo vi a mi abuela tan enferma con Alzheimer y todo que también ahí tú tienes que decir, chucha, llévatela, weón, ¿cachai? Porque también es, Buen ¿qué punto ese. querís? De ahí lo voy a tocar. Sí, buen punto ese también. ¿Cachai? De ahí lo voy a tocar. Exacto. Buen Tipo, punto, buen ¿la punto, querís tener ahí torturando? O, puta, sé que no. Creo que es más doloroso verla sufrir que llorarla una vez. Ya, pero Ujú. Que ahí, son dos dolores diferentes, po. Tipo, no, sí, pero si no estamos no está en discusión. Lo que ahí Pero es estoy que, tú, mira, diciendo es que también mira, los procesos ahí son caemos, distintos, obvio, pero es po. que ahí caemos en la amalgama que expliqué yo. O sea, mira, no existe superioridad en el dolor. No hay No puede haber superioridad, eso un ahora. dolor diferente a otro, lo que está explicando. Efectivamente, como dice Vania abajo, como comentan abajo, todos sentimos de forma distinta, sí, pero no hay que darle superioridad a eso o decir, No, es que no es po. el mismo dolor, porque bueno, es tu dolor nomás, ¿cachai? ¿Se eso te entiende? digo, po. Yo te decía Y lo tú mismo. estás generando una amalgama con ese dolor, de querer sentirte superior. Y eso es lo que no corresponde porque tú te enjaulas en ese dolor, tú te encierras en ese dolor. Dice la Ivania acá, la pérdida más fuerte y dolorosa fue la de mi papá. Y somos 5 hijos, y todos vivimos diferente el duelo. Ahí tienen otro ejemplo, ¿cachai? Pero no es comparar tu dolor de forma superior con el otro. No, es que mi dolor es distinto al tuyo. No, es que mi dolor es superior al tuyo. No, es que yo sufrí más. Eso es lo que no hay Es que que los hacer. dolores Claro. no se comparan. No, es que no Exacto. puedes, es que tú no puedes comparar el dolor tuyo con el dolor de las demás personas, porque, como decía, cada cabeza es un mundo y no todos sentimos igual, ni tenemos el mismo tiempo de proceso, el mismo sentir. Quizás traemos cosas de antes, traemos, no sé, pues, vacíos, traemos traumas, traemos cosas que a lo mejor nos hacen que el tema en sí sea quizás más doloroso. Aparte que la Ujú. pérdida también se puede llevar, como dice, pues como es como un duelo y es una reacción totalmente natural. Claro. Ahora, cómo abarcarlo, cómo poder salir y no ser de forma egoísta y el para qué y no el por qué, es ahí el tema. Ese es Ujú. el tema. Puta, No pero, hacerlo mm, algo que no es tuyo. Ah, es un factor externo. Es que Simple, sabes lo que corta. pasa, que los dolores son procesos individuales. Cada uno sabe dónde te duele y te pesa, porque todos los dolores de una pérdida son todos distintos.
yo voy a opinar en base a lo que dijo Pippens. Pippens creo que fue el que dijo recién, Sí, mi abuela estaba sufriendo y sí, me dolía más verla sufrir que se fuera, ¿ya? claro. Pero ahí tú venías preparando tu mente, ya te venías preparando desde que ella estaba enferma y que tenía que partir. O Pero sea, más ya allá de había eso, un mira, proceso dale. previo, ¿ya? Había un proceso Eh, previo, una edad que quizás nosotros como biológicamente, tradicionalmente, estamos preparados como para el ciclo de la vida, que sabemos que tenemos que enterrar a nuestros padres, a ¿Mm? nuestros abuelos, a nuestros hermanos quizás. Entonces tú dices eso. Pero ¿qué pasa cuando es tu hijo y es de una forma trágica? Tú Ya, la veías tan y enferma que ya eso te hace tu venías dolor preparando superior, Fe. psicológicamente. Pero eso hace que tu dolor sea superior. No, no hace que mi dolor sea superior, pero quizás Sí, ¿Ya? sabes el que yo de él, encuentro que su dolor es superior. Es Es quizás el de él superior. superior. es más Te entiendo, llevadero. amiga, te entiendo, porque tu dolor es superior a todo. No, yo Vita, siento que a lo mejor el de él es más llevadero porque ya había una preparación previa en su mente. Para mí es eh, es un O sea, dolor superior. mira, es que ahí es donde estamos mal, po. de ahí Porque uno es voy a tirarla prepararte, yo. Dale. una es prepararte y la otra Voy a te buscar el querer encendedor. soltar, Dale, po. Pipens. ¿Cachai? La otra Pero es a ver, querer soltar. no se supone de que, a ver, dentro de lo que está hablando de la pérdida, porque hay muchas pérdidas, eso estamos claros. Claro. En eso estamos todos claros los que estamos acá. Hay muchas pérdidas de diferente índole, pero él está hablando de la pérdida de un factor externo, que puede Claro. haber entre 15 o 16 factores externos que te hacen la productividad, una productividad de afectarte una pérdida. Ahora, Por favor, ¿cómo sígueme. se hace? No lo sé. Ya, mira, voy a leer un poquito los comentarios. Pau, ¿tiene algo que opinar, Vladimir? ¿Algo que acotar al tema? No sé, yo lo último que lo escuché de Lucero fue decir el duelo. Y desde ahí abordamos el tema del duelo. De hecho, de ahí después voy a exponer el tema porque yo vuelvo a repetir, ¿cachai? Vita dice que sí hay dolores superiores y yo estoy explicando que no existe dolor superior. Es lo que uno Porque no se hay un dolor autoimpone. más superior que a una madre que tiene un hijo. Pero- Porque el pero- Hay hijo, muchos dolores más si también, pues, ese amiga. dolor yo creo que es insuperable para una Eso, madre. pero eso está siendo muy cerrado. Hay otro tipo de dolores también. En base a todo lo que estoy explicando, Bueno, es todo lo según mi contrario que tú punto estás de diciendo. vista, pues, amigo. Yo no, mira, de hecho yo no quiero responder porque de verdad, si yo por ser de verdad, y lo digo con mucho respeto a la amiga ahí, porque si yo te respondiera te tendría otras justificaciones que a lo mejor a ti te pueden, y no quiero entrar en este tema, porque entiendo tu dolor, ¿cachai? Sí, de verdad. Pero creo que dolores superiores no hay por las pérdidas de Yo no repente. yo no te estoy nombrando que mi nivel de dolor es superior. Lo que No, yo te no, estoy no, lo digo nombrando por ti, estoy del explicando. del shock que provocó, que a lo mejor para ti ya era algo que tú ya sabías que venía. Pero eso es nuevamente justificarse en el dolor. Espérame un poquito, voy a leer comentarios. Ya. Vladimir, ¿va a opinar algo? ¿Paola va a opinar algo? No sé. Es que mira, Espérame, Vladimir va. Dale, Vladimir. En base a lo que mira, estamos hablando, mira. Dale. el dolor es que él dice, mi abuelo, yo los voy a sufrir. Pero cuando uno ve una pérdida que es inesperada, que llega de un momento a otro, por ejemplo el mío, mi esposa iba a dar a luz y falleció. Y yo ya con felicidad a recibir a mi primer hijo, po. Y después que me comunique la mala noticia fue algo traumante para mí. Tuve, como digo, años que no soltaba, pero a la vez... Buen punto, mira. Ahí voy. Dale, Entonces, continúa, Es que amigo. ahí vamos, po. Pero es Espera, que termine el Vladimir. pero uno Dale, no lo Vladimir. espera, po. Pero Ya. y ese dolor es más grande que algo que uno ya asume con el año. Con los años ya lo asumí y todos estamos ya más tranquilos, pero en todos estos años yo siempre era mi dolor más grande, po, porque era algo que yo deseaba y a la vez perdí, po. Ya, Te perfecto. puedo poner a Entonces, mi abuelo que lo pasé a ver por decirte, pues es que ese es el punto. Te puedo poner a mi abuelo que lo pasé a ver por decirte ayer Ya, y después claro. me hago el examen del COVID y murió ni cagué, pues ¿cachai? Espera, Y la sí. pena la viví solo un día, pero por eso digo, Pero depende Pipens. mucho del... Ya, Sí, dale, dale, Pipens, pues. ya. Es que Quería depende leer comentarios. mucho, Dale nomás, dale depende nomás y después mucho leo. de cómo tú sentí el dolor, pues, ¿cachai? Si yo no, por ser como te digo, yo te puedo decir, sí, la queréis soltar, pero tú no sabes cuánto perdí yo, pues, ¿cachai?
Sí, sí es el Ya. punto que yo haya estado muy preparado, tú no sabes lo que yo tuve que, como que yo decidí ceder y bueno, no, voy a sufrir todo yo, pero bueno, ¿cachai? Entonces, de verdad creo que independiente, lo de la mamá sí lo entiendo, pero también, si me hablamos de pérdida, la pérdida es la misma, sea como sea. No, A eso, no a es la eso, a eso misma. que, pero espérame, Los dos espera un poquito, mueren. espérame. Para mí Gabo, no es la misma. No, para mí tampoco. ya, bueno, ahí después le voy a refutar a los que piensan que no es lo mismo. Dice acá abajo, la pérdida más fuerte y dolorosa fue la de mi papá, eso lo leí, con 5 hijos y todo, pero si hay diferencia, el duelo de mi madre es muy distinto a nosotros 5, no se compara. Y depende también cómo lo perdiste, el dolor en algunos es inmenso, dice acá. Para una madre sí. Por favor síganme, dice Charmin, ya, la gente que vea a Charmin, sígalo. Nunca se supera, solo se sobrelleva. Es que si hay dolor superior, el de una enfermedad, cáncer, por ejemplo, y cada punto de vista es respetable, y no todos opinamos lo mismo, toda visión es respetable. ¿Y por qué no podría sentir ese dolor? Dice Alma Sanadora. Oh, Alma Sanadora, ¿cómo está ahí? Un gusto. Es tu dolor distinto y único. Jamás se supera. A ver, el factor externo de una persona se puede desarrollar en diferentes factores. Se siente y se supera cuando tenga que ser. No, para nada, no es lo mismo. Y en diferentes formas de pensar. Ya mira, entonces, una de las segunda etapas, para entender lo que es el duelo que uno vive, miren, escuchen esto. El duelo es algo normal, ¿cachai? De vivirlo, pero el sufrimiento en exceso no. ¿Se entiende? Voy de nuevo. El duelo es normal, vivirlo, sentirlo, pero el sufrimiento en exceso no. El sufrir en exceso no vale. Uno se autoasigna a sí mismo un significado en su sentir en base a sus creencias. ¿Se entiende? Por ende, uno se ata al dolor de gratis, lo que es el sufrimiento en exceso. Efectivamente, un duelo tiene que ser vivido, tiene que ser sentido, y como dijimos al principio, uno tiene que aprender de ello. Pero si tú lo extiendes por años, si tú generas una amalgama de sufrimiento, es porque tú quieres. Es así de simple. No sé, yo siento totalmente Lo que pasa es que al el sufrimiento es inevitable, pero seguir sufriendo es opcional. no sé, yo me enterré con mi hijo. Desde ese día nada más volvió Y, a ser. y eso es tu decisión, y tú lo quisiste así. Había muchas más opciones, pero tú quisiste eso. Y tienes que hacerte cargo de ese punto. Es así de simple. Y el duelo es un proceso de adaptación emocional. No, lo que dice la Catara sí, de soltar es un proceso, no de un día para otro, no pasa. Es un proceso. Y va uno con el tiempo, va soltando, pero de comienzo no cuesta. Pero Oye, de que, hecho, hay otro ¿Qué me, punto qué me importante. dice, qué me dice Fer? que la Catrala dice es opcional. Oye, el hecho de perder un hijo, Pero ese dolor es No, Pero lo lo que, estás, no, pero lo estás escúcheme. engrandeciendo, Vita. Nadie te lo va a Vita, estás quitar, engrandeciendo el nadie. dolor. Lo Mira, yo estás llevando conozco a la a Fer sobrevalorar el dolor, lo está engrandeciendo. y la... Fui súper claro yo, fui súper claro. El duelo es normal y es necesario. El sufrimiento en exceso no. Uno se autoasigna un significado. Mira, volvemos a lo mismo. Uno le da un significado a las situaciones en base a su presente. Uno le da ese significado, ¿cachai? O sea, o tú quieres aprender de eso o lapidarte por siempre. O quieres vivir en una decepción, o quieres, por último, no sé, hacer un fulgor de ese dolor y ser agradecido en la experiencia que viviste. Tú eliges. O si quieres ser víctima, o si quieres progresar con ciertas situaciones. Es así de simple. Vuelvo a lo mismo. Si las personas van a engrandecer su dolor y van a creerse superiores por ese dolor, bueno, no aprendiste nada. Y quédate toda tu puta vida Pero es sufriendo. que la chucha Da lo mismo. yo no quería aprender así por lo cero por la chucha. Y Pero bueno, también la vida es vivo así, con el po, miedo, Fer. yo vivo con el miedo de que me vuelva a pasar. Entonces, ¿cómo Pero es que chucha avanzo? porque No no hay, puedo. no hay un trabajo de superación, pues, ¿cachai? O sea, es Pero vivir en la ojo, que amalgama, el que miedo va por andamos. un tema de un trastorno también. Y Pero todos ¿qué más? tenemos un ¿Qué más? trastorno. ¿Qué más? Si me Y como se hasta el entiende. jabón, ¿qué más? ¿Se entiende? Después de esto me como hasta el jabón. Dime, ¿qué más? Pero amiga, pero si te estáis tan clara también, pues, o sea, tenéis que, o sea, de verdad, pues, o sea, y con respeto te digo, tenéis que ver dónde y tenéis que perdonarte tú, pues, ¿cachai? Si ¿Qué no me voy vayas a a estar perdonar para si no tengo nada que perdonarme? Por eso yo le decía a Entonces, Lucero, yo para no lo adelante, tomo por pues, el lado de amiga. perdonar, ni de culpa, ni de nada. Lo mío Pues fue para una adelante, pérdida que es para mi adelante, hijo. pues, amiga.
¿Cachai? No, si Y eso adelante suena muy voy porque tengo, entiendo. solamente porque tengo más. Si Ya, no, terminé Bueno, de por fumar, eso, terminé de amiga. fumar. Ahí tenía una motivación. Mira, voy a leer los comentarios abajo. Dice Alma Zanahora. Un gusto tenerla acá, Alma Zanahora. Soltar es llegar a un grado de autoconocimiento. Cuando uno pierde un hijo, ese dolor es insoportable. Hola, bien, gracias. Dice Patricia Vita. Así es. Quienes no han vivido jamás lo entenderán. Ok. Dice Leivania, una pérdida es inevitable. Pero cómo se sobrelleva la pérdida y el manejo del dolor no es fácil. Dice Lucero, amigo, con todo respeto, pero como lo está llevando el tema es muy frío. Pero es que, pucha, no pongamos paños tibios en cosas que son o no son nomás, pues, ¿cachai? Si hablamos de pérdida, puta, yo he perdido casi más que todo acá, weón. Y soy una persona que Lo que siempre pasa quiere es que se está reinventarse, hablando muy, ¿cachai? muy del personal, weón. Del lado personal. Y ahí, puta, claro, no me llega a consenso nunca, ¿cachai? Mira, acá abajo dice la Ivania, porque el tema tú lo estás llevando por el manejo de emociones y eso no se hace con lógica. Mira, Ivania, yo perdí a mis padres cuando joven, perdí a mi hija hace como 4 años atrás y no me quejo. Y trato de reinventarme y ser mejor persona. Y si por algo quiero llegar a este tema, porque hace poco perdí 2 gatitos, weón, que me afectó lo mismo que de todas las otras pérdidas anteriores, estoy trabajando en esto. Si ustedes me consideran que soy una persona fría, es porque no tampoco saben la vida del otro, ¿cachai? Yo tampoco voy a hacer mi tema puntual con weá, porque acá estamos generalizando. Claro. Estamos generalizando las cosas. Oye, Estamos pero no te tratando de enojes. entendernos todos. Es que mira, escúchame, no te Pero si no me enojes. enojo, amiga, le pongo No pasión. todos Le pongo tienen pasión. la misma fortaleza que tú tienes. Hay personas que Ahora, son más ahora es débiles y fortaleza. eso. Ahora es Es que por fortaleza. eso, no todos tienen la misma fortaleza que tú. Porque cuando te dices, yo pedí mis padres, yo pedí no sé qué, sí, está bien, pero no todos tienen la misma fortaleza tuya mental, espiritual. Entonces, no nos ponga a todos en la misma balanza porque todos no somos tú. Pero entonces, o superamos o no superamos, por eso voy yo. O quieren Es que lo que superar, pasa es que, o mira, quieren generar no una es de amalgama del superar, dolor. no superar. Lo que pasa es que no todos tenemos los mismos tiempos que tú dices. Hay Ya, unos pero que ahí se es distinto, demoran ahí es 2 distinto. meses, 6 meses, Estamos 1 diciendo todo el rato. año. Y todo Es lo esto que te está también va a diciendo todo el manos del rato. psicólogo, porque hay muchas personas que necesitan psicólogos, psiquiatras para poder superar, ¿cachai? Y tú como anfitrión, yo creo que tú deberías ser más carta abierta y entender que no todos tenemos la misma facultad que tienes tú, creo yo. Ahora les cambió un poco el pronóstico, ¿se dan cuenta? De lo que hablan de que era así o era intocable, ahora bueno, es otro pronóstico. Voy a leer más comentarios abajo. Dice más abajo Ivania, Lucero, ella perdió un hijo y en la forma que se perdió, respeten. ¿Qué más? Hasta que exista una aceptación, dice Álvaro Moya. Ojo, con cada palabra fuerte no le ayudan, lo pueden hundir más. Tristeza, tú sabes que tu hijo aún está contigo. Hola. Amiga, vive como quieras tu dolor. Jamás nadie sentirá lo que has vivido tú, cariños. Buenas, mi Chan, saludos. Saludos, Chan. Aún así sientes que vivir el duelo, dice, créeme que lo sé. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. No puedo hablar, me bloqueaste. No te bloqueé, amiga, estoy ahí hablando recién. Ah, sí, porque antes no sabía dónde, no estaba. Dice, estoy. yo no, o sea, espérame, déjame terminar de leer el comentario. Dice, Ya, yo ya. no lo estoy llevando en forma personal. Ahora, pero no porque tú lo viviste, todos tienen tu nivel de comprensión. No se trata de un nivel de comprensión, es un tema general. Es puesto en base a los temas de superar el dolor, ¿cachai? Porque vuelvo a lo mismo. Si tú vas a engrandecer tu dolor y vas a ver que tu dolor es tuyo y tú eres el weón que más le duele todo y te compara de forma superior, jamás lo vas a aceptar o comprender de cierta forma, ¿cachai? Y siempre vas a estar en esa jaula de ese dolor. Siempre vas a estar marcado por esos factores pasados de tu vida que no te dejan avanzar ahora en tu presente. A eso quiero llegar yo, ¿cachai? Efectivamente, todos nos sentimos igual. Efectivamente, a todos nos duele de forma distinta. El proceso es personal. Dije yo, es súper sencillo decirlo, pero nunca he dicho que es fácil. La vida no es fácil. La vida no es fácil. Los procesos no son fáciles. Es sencillo decirlo, sí. Como dicen a lo mejor, es frío como lo digo. Pero el proceso, weón, como dice el Pipe, se lo come uno solito, weón. Y eso puede Pero ser sabes que 1 año, 2 mira, años, 3 años, tú ¿cachai? dices sí, pero ese proceso siempre va a estar, aunque pasen miles de años. Es una pena que tú vas a tener que conllevar siempre y toda la vida. Ya ¿Cómo eso lo después- hace uno cuando tú tienes que pasar el duelo y vas siguiendo adelante? Pero ese proceso de dolor siempre va a estar. Y eso tú no Es te que puedes nadie lo ha decir, es que te discutido. tiene que olvidarse. No, el dolor no se va a olvidar nunca. Es que Nunca. después quiero llegar a esos puntos, ¿cachai? Es que estoy parte por parte. Estoy parte por parte. Si vamos a llegar a todos esos puntos. Para que no se me vaya Lucero, mira, ¿De qué te- en la Dime. parte profesional hay una tabla de tiempo del dolor, del duelo. Sí, sí.
que son 6 meses de, no sé, ni la recuerdo ya, como que me bloqueé un poco, de Es lo que expliqué yo. aceptación, Ujú. Ujú. ¿cachai? Como para todo tiene un tiempo, 6 meses de esto, 6 meses de otro, 4 Saludos, meses de Adrián. esto, Saludos, vida Adrián. normal, dice después, ¿cachai? Y yo Ujú. digo, ¿quién mierda hizo esta tabla, bueno, un hueón que no se le ha muerto a nadie? Sí. No O sé. alguien que hizo mucho estudio en base a lo que es la psiquiatría o la psicología, de entender que Ya, el duelo, pero como por el eso dolor, te el duelo digo, es necesario, pero el dolor en Mira, exceso es que ¿quién le no te ¿sabes lo que sirve. pasa? Que ¿quién ¿sabes le qué es lo que pone tiempo pasa? al Que duelo? los estudios no sirven de nada hasta que uno vive la pena, el dolor. Mira, Ahí uno pucha, recién ya, ok, sabe cómo ok. son las cosas. Y tristeza sabe, porque ella lo vivió en carne propia. Y tú, Está, anfitrión, no, a lo mejor no lo has pasado, pero ella sí. Y ella habla del dolor, del No, yo corazón. hablo Y desde mi nadie la va a persona entender nomás. más que ella. están engrandeciendo No, yo hablo desde mi persona el nomás dolor porque nuevamente. Mira, he déjame visto avanzar con los esa comentarios tabla abajo. y no. Déjenme avanzar con los comentarios para que después toquemos los Ya. otros puntos. Espérame, Alvarito, al tiro de todo, déjame terminar de leer el comentario. Dice acá abajo, Ivania, Lucero, no dije que tú no lo lleves a lo personal, dije que lo estaba llevando. Pero debemos saber escuchar. Pero no todos sienten ni piensan igual. Hay algunos que no los apertura mental, Lucero. Ahí me explica bien Alvarito. Dice, para poder salir adelante, cuando los sentimientos y emociones se manifiesten en el tiempo, pasan a ser una actitud. Exactamente lo que dice Laura abajo. Eso comprendí con la explicación de Lucero. Buen punto, gracias Laurita por eso. Saludos Adrián, un gusto amigazo. Es que no hay que comparar los dolores y cada uno debe sobrellevar. Pero si nadie está comparando los dolores, ¿cachai? Creo que por eso, como dice el Pimen, acá todos lo estamos yendo a una hueá personal que está súper mal. Sí. Dice más abajo, la pérdida no se supera, se sobrelleva, ojo. Hola, miro, ¿cómo estáis? Saludos, amigo César, Juan, tanto tiempo. Estoy confundida. Si quieres, sube, Alma, no hay problema. Pero eso va en el proceso de la conciencia de separación. Un regalito, el duelo no tiene tiempo. Sí, deben respetar su posición. Amiga, el estudio lo lleva a la ciencia y eso es lógica. Pero la evidencia personal es cosa, cada proceso individual. Ya, Alvarito, ¿qué Otra opinas cosa tú? a veces. Estamos hablando sobre cómo superar las pérdidas o qué para ti es el Otra concepto de cosa. pérdida, en base a todo lo que hemos hablado. ¿Cómo estás, Álvaro? Cuéntanos tu opinión, amigo. Hola, ¿cómo estáis? Un Una, payaso. lo que va, Hola Álvaro, más que nada, bienvenido. hola, vos Catrala, ¿cómo estás? Vita, lo que pasa es que lo Hola que Álvaro, estáis ¿cómo estás? planteando, hola, Lucero, lo estáis planteando, si bien es cierto, tiene muchas razones en muchos aspectos, eso lo reconozco, tiene mucha razón, no hay que victimizarse y todo eso, pero es muy fácil decir esa cuestión, pero cuando tú lo planteas de la forma como lo planteas, el punto de vista de la persona que lo percibe, se siente agredida. Entonces debería ser ante el dolor un poquito más empático. Mira, Tienes yo no dije razón, que. es que no Yo es no la idea, dije es que que. no, mira, disculpa Lucero, no es la idea de ¿Mm? que acá no es la idea que nadie tenga la razón porque en base al dolor, el dolor, la persona que lo vive únicamente lo comprende. Es que Y la seguimos dándole comprensión y la glorificación reflexión al en dolor. base al dolor, la reflexión y la comprensión en base al dolor y el periodo de duelo que vive la persona depende de la persona. ¿Me entiendes? Puede durar Totalmente un de día, una acuerdo. semana o un año. Entonces, pucha, todo lo que he dicho no sirve de nada. Entendimos que era No, bueno no el sirve dolor. de nada. Era bueno el. Ya, Ivania, ya, Vita, la voy a bajar. Ahora sí que la bajo. Ya. Mira, todo lo que estaba explicando era el tema de que, bueno, nadie tiene el mismo dolor, pero tú glorificar tu dolor o sentirte superior porque a ti te duele todo o a ti te duele más que el otro, tú has sufrido más que el otro, es el problema. A eso quiero llegar yo. Y Claro, vuelvo claro. a repetir, y dije de nuevo. Muy bien dicho, sigo por fin, alguien dice algo bueno. Saludos, Patricia. Adrián, no sé, no te caché, Adrián. Eso es Lucero, el tema es bueno. Y algunos de tus puntos, excelente, pero con empatía. Es que generalizando, si nadie conoce a nadie, no puedo tener empatía. Sí, la bajé, Vita, y no la voy a volver a subir. Mira, y lo otro que digo, que es el dolor es necesario, es importante en el proceso de tu vida para aprender el para qué te sirvió, no el por qué te pasó. Pero el dolor lleva un condicional de que es vivir un proceso, no extenderlo y glorificarlo por años. Eso te pone en una jaula y te encadena del pasado, te Exactamente. encadena la situación. Ahí estoy de acuerdo contigo. Sí, Pero sí. si eso he dicho todo el rato, pues, Como ¿cachai? Álvaro, Sí, po. Álvaro, ese es el Sí, punto. Lo que sí. pasa es que, claro, aquí lo que decía, se habla de las pérdidas, no de tu pérdida. ¿Cachai? Exacto.
Sí, es el Que punto. Entonces, claro, disculpa, lo que pasa es que tendrían que ustedes preguntarse qué tiempo lleva tristeza en su pérdida, ¿me es que no, entiendes? pero es que mira, Es que eso ya es hacerlo Álvaro, personal, pues, ¿cachai? es hacerlo Sí, personal pero y no de tiene verdad. que Claro. hacer personal un tema. Cuando uno Sí, saca un po, es tema que de por eso, es que conversación, justamente Fernando te iba a decir eso. el que sea, ya sea este o quizás cualquier otro tema que a ti te competa, no sé cómo decirlo, ya, tú al tiro ves tu vida, ves tus Sí, procesos, obvio. ves tus situaciones, habláis de, no sé, pues de la entrega de una casa y tú al tiro te vas a cuando a ti te entregaron tu casa, ¿me entiendes? Todo uno lo toma como de forma personal. Siempre va a haber una anécdota de uno que puede ser, Claro, eh, claro. que O sea, Te cuentan entiendo. de... Mira, Alma Zanora, Sí, ¿cómo está? ¿Cuál es su opinión, amiga? Hola, buenas ¿Cómo, noches a todos. Bueno, cómo para está ahí? empezar les voy a decir que nosotros somos infinitos, que lo que parte de este plano es el cuerpo físico, nuestro vehículo físico. La pérdida no es real, total y absolutamente de acuerdo, porque lo que se va es la parte física. Nosotros tenemos procesos en este plano. Hay personas que vienen a este plano o almas que vienen a este plano, nacen y se van. Ese es el proceso de esa alma. Eso para nosotros es imperceptible y Mm. tenemos que pasar por muchas situaciones para poder llegar a entenderlo, ¿ya? El pacto entre almas. El dolor existe porque nosotros no logramos entender que somos, como les decía, infinitos, no lo entendemos. ¿Por qué? Porque la persona no está, el cuerpo no está, porque no lo podemos tocar, No lo sabemos. no lo podemos abrazar, no podemos tomarlo entre los brazos y acunarlo. Pero aquí la verdad es que todos vivimos el dolor de forma distinta, personal, único. Nadie vive el dolor de la misma manera que otra persona. Y Las si lo hemos dicho todo el situaciones son rato. total y absolutamente distintas. Por ejemplo, con Tristeza, que no sé su nombre, así que le voy a decir Tristeza. Ella tuvo una pérdida brutal, porque no se puede ver de otra manera, ¿ya? Ella ese dolor lo siente porque de alguna manera ella siente un sentimiento como de culpa, ¿ya? Ese Lo que expliqué al sentimiento, principio. Ujú. claro, ese sentimiento de culpa que hace magnifica la situación. Mira, Tristeza, tu hijo siempre está contigo. Él no ha dejado de estar. Entonces, cuando tú llevas este dolor y lo extiendes en el tiempo, lo que haces es retenerlo en este plano. Y él no puede trascender. ¿Qué es el egoístamente lo sé. soltar? ¿Qué es el, Egoístamente sé que lo hago. qué es Ya, el pero, ya, pero, soltar? Es ya, pero, tener la ya. madurez suficiente para decir, ya es tiempo. Si se dio así, por algo es, aquí en esta vida nada es casualidad, todo es causalidad, ¿ya? Entonces, lamentablemente, chicos, todos vivimos distintas situaciones y si hablamos de pérdida, distintos tipos de pérdidas. En el fondo también tenemos que pensar que es un aprendizaje para nosotros. Por ejemplo, Tristeza, ¿por qué sufre aún después de 7 años? Porque no puede soltar. Ella No no puedo. puede soltar. No Si lo puedo. vemos así como Alma, disculpa. Antes que se me vaya la idea, disculpa. No es que ella no quiera soltar, sino que no, el hijo dije que no falleció, puede, no disculpa, puede, no es que el no hijo que quiera. falleció, es que como yo estudio estos temas, porque lo voy a explicar un poquito, se llama síndrome fantasma. Significa que el hijo que Ujú. fallece se hace poseedor del cuerpo, en este caso de ella. Entonces es él que no quiere soltarla a ella. Mira, Mm. esto pasa por Pero, un trabajo pero, también de pero, tristeza. espérame un poquito ¿Ya? para que avancemos para leer el comentario. Oye, Alma, no te en el live de ocultismo, pero estás acá, así que te lo agradezco mucho. Almita, gracias. Dice acá abajo Ivania, es que el dolor viene
es que en el dolor vienen los por qué para trabajar, los para qué y poder sanar y seguir. Dice más abajo el Adrián, por mantener la conversación a raya. ¿Por qué no ya, la vida que la bajé? Porque, bueno, buena onda la vida, cariños para allá. Perdón, lo que quise decir es que para que él, para que y él entienden, nacen después de lo que ya me retiro. Cuídense, cuídate, Vladimir, buenas noches. Exacto, Álvaro, hay que aprender a escuchar. Nadie es dueño de la verdad. Exacto, Adrián. Dice, hola, amigazo Kreiser. Saludos, Katy. ¿Cómo estás, amiga? Hoy no sé quién es, weón. La voy a seguir, amiga. Saludos. Yo no, compadre, me puse en el lugar y digo yo que no Dice, sé también. espera. Déjale que quedan Dale. varios comentarios abajo. Dice Ivania, es que yo he hablado por empatizar el dolor de la amiga, pero solté un poquito la fe, weón, sí, ya como que está un Sí, poquito pues, más... es que, Ah, la Katy, saludos Katy, ¿cómo estás? Dice, y eso es lo que me refería, que fuera más empático a cómo se aborda el tema. Somos energía, dice la Katy. Hay vida después de la vida. Está científicamente comprobado. Sí, de hecho pucha, la alma debe saber, un español que está estudiando eso. Hay estudios sobre la vida después de la muerte. Sí. Dice, Y te es mando un súper abrazo. tangible, es súper tangible, Lucero, porque, ¿Mm? mira, a mí me ha tocado tener terapias con pacientes en los que yo estoy, por ejemplo, viendo el tarot y de repente miro para el lado y veo Manuel Sanz, ese, mira. a la persona. Lo escribió Y bajo la Katy. Manuel Sanz se llama. Él investiga sobre el tema de la vida después de la muerte. Efectivamente, Katy. sí, Perdón, Alma. y esas personas, por ejemplo, me muestran a mí que se sobaban las manos de cierta forma o que se tomaban la cara, me muestran el color de su pelo, y eso es porque definitivamente hay vida después de la vida. Por eso te digo, somos infinitos, porque yo lo vivo espiritualmente a diario. oye, Voy a o sea, decir, sí, chata, un abrazo, amiga. Gracias, Pipensi, igual De para verdad, ti. fuerza nomás y, Amigo. como te digo, para adelante tenéis dos Sí, personas más, ¿no? Que dijiste por lo que escuché que tenéis que... tengo 4 más. Ya, pues, viste, tenéis que soltar ya al socio, un abrazo y que para arriba y tú para adelante. ¿Mm? Hola, Así que fuerza, también. amiga. Llega. Ah, tienen más hijos, entonces, tristeza. Yo tengo Dice- 5 hijos. dice más Entonces, bajito, espérame. ya. Espérame, Alvarito. Dice más bajito. Todo es para qué y los dolores no compararse y escuchar. Dice, el tiempo ayuda a entender y comprender la pérdida de un ser amado. Yo perdí a una hija, dice la Katy. Dice, sí, bastante bien, aquí andamos. El doctor Manuel Sanz, sí, efectivamente. Realmente no recuerdo bien lo último. Ya. Yo quedé más tranquila al oír al doctor Manuel Sanz. Hola, buenas noches, saludos a todos. Saludos, Panchito, ¿cómo estáis, mi bro? Un besito en la boca, amigo. Dice, hola, ¿puedo opinar? Si quiere subir, López, mande solicitud, no hay problema. Dice más abajo, ¿de qué sector? Ya, es que hubo una, ya. Todo va de la mano. Con Hans Selye, padre del estrés, pérdida, culpa, el saber separar. Ya, mira, para continuar, una de las cosas que te aferran a ti, a lo que es el sentimiento de la pérdida, es el sentimiento egoísta de la pertenencia. ¿Se entiende? Mira, ¿qué quiero explicar con eso? Uno dice, me da igual la felicidad de los demás o de lo otro, pero es lo que yo necesito. Es lo que yo quiero para mí. Y eso te hace ser una persona egoísta, que no quiere soltar, ¿se entiende? Cuando tú tienes un sentir de pertenencia, de que las cosas son tuyas, tú no sueltas. Y hay que entender que las cosas no son, uno no es dueño del resto, ¿cachai? Uno no puede adueñarse de las cosas que no son de uno, que no existen para uno. Por ende, cuando tú dices, me da igual lo que haya pasado, o lo que sucedió, o cómo se sienta esa persona, o el contexto del proceso, pero es lo que yo necesito. Y eso te marca el no querer soltar. Y volver a esa jaula de sentirte con un exceso de dolor por mucho tiempo. ¿Se entiende? Así es, dice más abajo, qué lindo estás, debe ser para ti, Alvarito. ¿No? Te están tirando la... Un consejo que yo lo evidencié con mis viejos. Tú date un plazo de una semana, un mes, un año, lo que tengas, pero date un plazo. Ese plazo vívelo y ponle fecha término de caducidad. Porque no puede estar. Sí, pero claro, es fuerte. Pero en la medida que tú lo vayas comprendiendo, yo te ofrezco algo. Yo te ofrezco una terapia gratis. Contáctame por el TikTok que hacemos una terapia desde el inconsciente para que sanemos esos conflictos inconscientes, porque son inconscientes. Entonces, para poder liberar todo eso hay que liberar. Entonces, ¿cuáles son los procesos que uno tiene que entender de lo que es un duelo o lo que es la pérdida?
para no canalizarlo tanto a uno retenerlo por mucho tiempo. Mira, uno tiene que aprender que en este tipo de procesos, en estas situaciones, tiene que entender que la vida es la que te enseña, ¿cachai? Sobre ti y cómo es lo que tú aprendes a entender en base a tus creencias de que tu necesidad no depende de los demás y depende solo de ti. ¿Se entiende? ¿O lo expliqué muy enredado? Claro, exactamente, lo dijiste muy rápido, ¿no? Pero está claro. Ya. Es que mira, vuelvo a lo mismo. Uno tiene que aprender que en el base al proceso de la situación que uno vive o que uno experimenta en base a lo que es una pérdida o el duelo como tal, tiene que entender que dentro de su creencia, ¿ya? Uno se aferra y no depende del resto y se depende de uno. Entonces hay que entender que cuando hablamos de la conciencia de separación, ¿ya? La conciencia de separación, todos dirán que es la conciencia de separación. La conciencia de separación, dentro de lo que es la psicología, explica que es no tener control sobre uno mismo. Y siempre esperar de algo, de alguien, que no venga a ser feliz. Sí, gracias, Ivania. Sí, soy súper apasionado. Imagínate. Entonces, entendemos que la conciencia de separación es cuando tú no tienes control de ti mismo, ¿ya? Y siempre esperas que el factor externo cumpla las cosas que tú necesitas para tú ser feliz. O sea, yo quiero ser feliz, pero si alguien me entrega esto, o esperas que las personas o el externo haga por ti, tú no hagas por ti mismo. Eso es una conciencia de separación, la cual debemos enfocarnos en nosotros mismos y que toda acción o toda emoción, todo lo que nosotros guardamos es de nosotros. Qué lindo de lentes. Gracias. Soy homosexual, amiga. Con eso digo todo. Me gusta el hombre. Apego y que sea recíproco. Y no es así. Claro. ¿Alguien quiere opinar en base a lo que es la conciencia de separación? ¿Algún tema a acotar? La conciencia de separación, no comprendo. La separación en sí no existe, es una ilusión. ¿Será No, el apego en sí? Porque Es el hay apego en como- sí. Exacto, es el apego. Es el Exactamente. apego en Cuando, sí, es, totalmente. la palabra está mal ocupada, eso. el apego, no separación. Correcto. Y La dentro palabra, de todo lo que se habla es como una ilusión. la palabra Simple. científica Es, es conciencia de separación, que efectivamente eso te genera apego Apego emocional, sí. emocional para con el... Exacto. Pero eso es conciencia de separación. Que tú estás separado de tu ser, de tu interno, y siempre esperas que el resto haga por ti y tú no haces por ti. O sea, eso típico de las personas que quieren expectativas. quieren que todo el mundo cambie, ¿cachai? Pucha, que cambie la política, que cambien las leyes, que cambie el sueldo, que cambien los trabajos, pero ellos no cambian. Ellos no están dispuestos a Y tú, cambiar. Quieren que todo lo y, demás cambie, pero uno no. Es y una el conciencia de cambio parte separación, por ¿cachai? uno, cambio parte por uno. Exacto. Pero hay muchas Puedo personas poner que viven esa como, conciencia de como separación. La falsa empatía implica de que yo le digo a La la falsa triste, empatía. ¿Ok? oye, pobre, tristeza, ¿me entendí? Estoy Sí. fortaleciendo lo que a ella le pasó y lo estoy aumentando. Entonces yo lo único que le tengo que hacer es plantearle una solución práctica. Y la única solución práctica es que se ponga una fecha de duelo donde ella diga, en tal momento, en tal día y en tal espacio de tiempo, voy a terminar con esto. Porque primero estoy yo, segundo yo y tercero los demás. Es amor propio, en el fondo. A eso me refiero. Chuta. No sé si me Espérame. entendés. No, tranquila, Fer, tranquila ahí. Saludemos al Adrián. Adrián, ¿cuál es tu opinión en Yo, base a lo bueno, que es la pérdida? ¿Superar la pérdida? yo estoy pasando por un proceso, ¿cachai? No de lo que están hablando, pero es algo, ¿cachai? Yo creo que es similar, es de ¿Ya? pareja, ¿cachai? Ajá. Un quiebre, Chuta. y la pasa bastante mal. La última vez que la pasaba tan mal fue cuando me separé, ¿cachai? Con la mamá de mi hijo, que fue hace como, Chucha, puta, weón. más de 10 años, pues. Mi hijo tiene 16 años, va en tercero medio, y no la pasaba tan mal desde ese tiempo, ¿cachai? Entonces es como que se perdió ese dolor, ¿cachai? Y volvió nuevamente, pero yo creo que es normal, po, ¿cachai? Es un proceso que se pasa. Con el tiempo se va curando, pero es difícil, ¿cachai? Obvio, es lo que comentaba yo, o sea, uno lo puede contar de forma simple, pero el proceso no es fácil, la vida no es fácil. A eso Exacto. vamos, ¿cachai? Yo sé Uno que puede sigo decir las adelante, cosas porque de yo manera sigo simple, ¿cachai? adelante, yo estoy trabajando igual, ¿cachai? Yo sigo adelante en mi vida normal, ¿cachai? Pero cuesta mucho más, ¿cachai? Que lo normal, levantarse en las mañanas, ¿cachai? Y a trabajar, todo cuesta más, ¿cachai? Es como una carga encima del cuerpo, hacer las cosas, ¿cachai?
O sea, y ver a las personas que uno quiere, tratáis de ¿cachai? llevar un día normal, pero Claro, y ver en cosas, tu, ver en que tu ver a un mente hijo, ¿cachai? Que te lleváis diga esa... cómo estáis papá, ¿cachai? Y él sabe que uno está mal y te pregunta cómo estáis papá porque es como la cordialidad, ¿cachai? Decirle sí, sigo bien, acá estamos. Pero es difícil, ¿cachai? Pero ¿Hace esa, cuánto pasó Obvio. eso? llevo como un mes ya, llevo Igual más o menos un mes ya. poco tiempo. ¿Cachai? Es poquito, poquísimo. Te levantáis Hola, como Conterránea. preguntando qué máscara me pongo hoy día. Claro, exactamente, ¿cachai? Es Hola, parte del hola, buenas proceso. noches. Sí, Saludos, pues, Cari, ¿cómo no, estáis? porque como digo, Doña es la segunda Flor vez que me pasa, Bien, ¿cachai? Por la parte de mi mamá, por la madre de mi hijo, fue la primera vez que pasó eso tan fuerte, ¿cachai? Esta es la segunda vez que me pasa, porque fue una relación corta de tiempo, ¿cachai? Pero intensa, ¿cachai? Entonces yo creo que eso fue la intensidad que fue lo que marcó esta weá. Y está terminando, yo creo que, ¿cachai? Ahora, con el tiempo ya va pasando cada día menos, se va borrando, ¿cachai? Ya, pucha, ya, mira, escuchemos a la Katy. ¿Cómo estás, Katy? Dale, ¿Tanto tiempo, amiga? ¿Cómo te va? Hola, amiguito, bien, bien, acá en Cuen- casa, Qué rico, descansando. cuéntanos. Bueno, estoy Pero trabajando está... en el norte. Ah, ya no estoy en Oye, el no norte estoy ya. trabajando. No, no. Ah, ya. Bueno, de después hablamos, Acá pues, ahora... sí, Después. hablamos, tengo tu WhatsApp todavía. Ya, ¿qué opinas tú sobre el tema que estamos hablando? Sobre superar el dolor, sobre el duelo. Mira, siempre pasa que cuando fallece alguien, un familiar o un ser amado cercano, en primera instancia ya todo ahí contigo, todo. Pero después pasándose ese proceso, quedáis sola, no hay contención, falta más acompañamiento, ¿sí? Para superar el dolor. Yo estuve 4 años Pero en eso terapia con mi amiga. Cuando murió hace 14 años la Maite, yo estuve 4 años en terapia acompañado. Y ahí pude superar, ir superando de a poco todo el dolor, volver a reír, a ser yo. Y fue bien complicado. Estuve con psiquiatra, con psicólogo, fue heavy. Pero logré superar todo eso, pero el vacío queda, ¿cachai? El No, vacío obviamente, obviamente. Eso no se discute, efectivamente. Pero, como te decía yo, que a veces uno es egoísta en el sentido de que, pucha, tú querís aferrar a la persona a la vida y no se puede. Ujú. No se puede y tenéis que soltar para que ella trascienda y pueda descansar o pueda ya no sufrir, porque estaba conectada a Exacto. máquina. Hay que aceptar la realidad, pues, efectivamente. Sí. Hay Con el un dolor de dicho mi que alma, dice, cuando el con alma el dolor de mi llama, alma. Ujú. cuando el alma llama no hay Y, nada que hacer. sí. Y la Ya. entregué y ahí se fue, po. Pero ¿sabéis qué fue? Me quedé con la mirada de ella un día antes, porque tenía un mes, 17 días la Maite cuando falleció. Y un día antes, ella me quedó mirando fijamente y las enfermeras me dijeron, oye, como mira la mamá. Y yo ahí comprendí que la Maite se estaba despidiendo. Y me quedé con ese recuerdo de su mirada. Lo más lindo que me pasó con ella. Es lo que yo he explicado todo este rato, de que hay que llevar las cosas, polarizarlas de buena manera. En un para Sí, qué y no en un por qué. Y efectivamente exacto. aprender a soltar, y que obviamente cada cual tiene su proceso de forma personal, que puede ser más, menos, ¿cachai? Pero no llevarlo en exceso y aferrarte a ese dolor, y que eso no te aporte en tu presente. O sea, hay cosas que son del pasado, que ya pasaron, porque es del pasado, valga la redundancia, pero no te tiene que afectar ahora en tu presente. Por ende, uno tiene que pronosticarse a saber qué agradezco yo, aunque suene así, o qué aprendí yo de esto para ser mejor persona y para seguir lidiando con la Así es. vida. Que volvemos a decir, Sí. que vuelvo a repetir, que no es Una simple. enseñanza. Uno lo dice Una enseñanza. simple, pero la vida es un proceso personal o una construcción de cada cual en base a lo que nosotros estamos eligiendo. En base a si queremos soltar ciertas cosas o queremos tener cadenas con dolencia. Y eso es decisión de uno. Y eso parte de uno.